Vamos a hablar hoy de una imagen en torno al caso Andik, una cosa que la policía investigó desde el primer momento para reavivar una de las cuestiones clave del caso, que sería las presuntas contradicciones de Jonathan Andik, del hijo del dueño de Mango. La policía investigaba si Jonathan caminaba por delante o por detrás de su padre. Esta es una imagen que salió hace un año atrás, donde ya pedían a Vodafone triangular algunos datos de la localización de los móviles de Isaac y Jonathan Andik, justo en esa fecha, la fecha de autos, para fijar las posiciones respectivas de los móviles y ahí anclar si realmente hay una contradicción. Realmente él decía que iba unos 3-4 metros por delante del mismo y la llamada no queda muy claro, ni tampoco luego las declaraciones que da a los investigadores, porque el 19 de diciembre se informó que la policía no descartaba volver a interrogar al único testigo de ese accidente. Es que realmente la muerte se produce el día 14, el día 19 ya se había informado en los medios que la policía no descartaba volver a interrogar al único testigo de ese presunto accidente de senderismo, que en este caso era su hijo Jonathan Andik. Paseaba solo, sin escoltas, y el relato de los hechos solo pudo hacerlo el propio Jonathan, puesto que no había absolutamente nadie más en aquel lugar. En parte, este relato era una suposición, ya que, según relata la policía, él caminaba por delante, no vio exactamente lo ocurrido, pero dice que oyó un ruido y al volverse contempló como su padre caía sin remedio. 3 días después, lo que se había dicho es que se había interrogado también al entorno del fallecido, desde personal de empresa de Mango, excursionistas, etc. Y entre otras cosas habrían comprobado que no había antecedentes de caídas ni accidentes en aquella zona. Pero cuando da la siguiente declaración Jonathan, que esto fue el día 31 de enero, parece ser que dejó algunos cabos sueltos. Los policías mantenían en aquel momento la hipótesis del accidente fortuito, no querían ir más allá, pero observaron unas inconsistencias bastante claras en el relato de los hechos por parte de su hijo, el único testigo. Y es que Jonathan afirmaba que caminaba por delante de su padre, pero según la observación de los investigadores en torno al terreno, las señales sugerían todo lo contrario. La inspección técnica realizada en el lugar sugería que él iba por detrás. Por esta razón, se investigaban los teléfonos móviles del padre y del hijo, también como las coordenadas de situación de ambos aparatos, para lo que se había requerido a Vodafone y también a Google, en este caso una verificación de algunas señales emitidas por los dispositivos, y luego a Google el tema de las fotografías por satélite de la fecha de autos del 14 de diciembre. Podría ser en esta ocasión que triangularan y corroboraran las posiciones relativas de ambos. A día de hoy no lo sabemos, esto puede ser una prueba magna. Si hay una contradicción clarísima aquí y pueden probarla, creo que esto va a ser muy importante a la hora de condenar o no a Jonathan Andik. Bueno, así vemos esta imagen. Isaac Andik caminando por la derecha, supuestamente, y su hijo Jonathan caminando un poco más adelante según su posición, según su declaración, o más atrás según lo que creen los Mossos de Escuadra. Ahí vemos un poco cómo está la investigación. Son suposiciones, es cierto, en torno a lo que pasó en el terreno. Todo lo demás son un cúmulo de indicios que es de manera periférica, pero ahí podemos ver cómo se relatan las cosas dentro de este caso y lo que pudo haber sucedido aquella mañana del 14 de diciembre de hace ya casi 2 años. Pero hay que comentar más cosas, porque entre llamadas, móviles, testigos clave, ¿qué es lo que están analizando a día de hoy? Porque las comunicaciones parece ser una de las cosas más clave. Luego también he visto hablar del tema del vídeo de la caída a Juan Manuel Medina, que es un abogado penalista aquí en España bastante conocido. Nosotros lo entrevistamos hace un tiempo. Y él decía una cosa por este vídeo, diciendo que parecía que no era algo muy lícito que una grabación de una cámara de videovigilancia, que en principio no tenía ningún tipo de interés policial, se hubiese conservado después de 8 meses y que se hubiese podido obtener un duplicado de esa manera tan irregular.
Y lo que decía este abogado es que recordaba que la ley de protección de datos y la ley de seguridad privada tenía muy claro que las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, siempre que no haya interés policial en ellas, tienen que estar destruidas a los 30 días. Bueno, aquí habían pasado mucho más, evidentemente. Y lo que decía el abogado es que no podía dejar de preguntarse qué motivación había para conservar esas imágenes y quién mandó a que se conservaran. Algo que, bueno, parece bastante raro. De hecho, luego hicieron la recreación de la caída en la sede con estos muñecos. Vamos a verlo aquí. Creo que lo habíamos mostrado en alguna ocasión esta imagen. Luego, evidentemente, van a hacer lo mismo, o ya lo hicieron, con las imágenes de lo que sería la caída en la montaña, ¿no? Pero luego cuando entró Paco Marco, lo que dijo este abogado es que ese vídeo podía volverse contra la propia defensa. O sea, que si la recreación y el vídeo aportado por la defensa ya le parecía una torpeza, parecía una prueba preconstituida. Esto es lo que decía el abogado. O sea, es como si hubiesen hecho una prueba que estaba antes de que todo esto sucediese. Y decir como, cuando he visto esa caída, Jonathan Dick se puso a llorar porque le dio las gracias, pero en realidad no quería sacarlo. Ay, qué pena. Es todo muy raro, ¿no? La verdad, un abogado que dicen que graba ese vídeo con su teléfono móvil a las cámaras de seguridad y se lo queda más de 8 meses y luego cuando van a condenar al hijo de Isaac Andic, pues se lo da a la defensa o se lo aporta para que sea una prueba magna dentro de este caso. Es todo un poco extraño, ¿no? Y bueno, lo último que decía el abogado Juan Manuel Medina, que estamos comentando su intervención en este medio de comunicación, decía: realmente, si yo sé que mi padre se ha caído hace 8 meses y que tiene limitaciones de movilidad, que se puede caer, a lo mejor no me lo llevaba por un acantilado. O sea, realmente lo que te está diciendo es que se puede volver en su contra. Que se puede volver en su contra esa prueba magna y ese indicio en contra de lo que creen los investigadores. Y es que el auto judicial, como todos sabéis, habla de muy mala relación entre padre e hijo, de un posible móvil económico, de planificación y estudio previo del lugar de los hechos y de ese intento de crear una situación, de unas circunstancias concretas, lo más discretas posibles, para que nadie se enterase y para que todo quedase en un mero accidente, pero que en realidad todo estaba planificado según la jueza de instrucción de este caso. Tenemos varias cosas que comentar. Lo primero, una intervención en un podcast de Carlos Quílez, el periodista que trabaja en Sonsoles y en varios lugares más. Estuvo en un podcast y dio unas declaraciones bastante llamativas de lo que es el caso Mango. ¿Qué dice? ¿Van a condenar o no lo van a condenar a Jonathan Andic? El caso Andic, Mango. Está Jonathan Andic imputado con una fianza de 1 millón de euros para eludir la cárcel preventiva por el asesinato de su padre, Isaac Andic, dueño de Mango. Ultra, hiper, mega millonaria familia. Con la mitad de indicios que los Mossos han acumulado sobre Andic, quedaba justificada su detención. Con la mitad. Con el doble de indicios de los que hay en estos momentos, ya te digo yo que no va a haber sentencia condenatoria. ¿Lo ha hecho? ¿No lo ha hecho? No lo sé. La respuesta de la justicia cuando se llega a juicio, y si me estáis oyendo... Hombre, el doble de indicios es un montón, ¿eh? O sea, hablamos de 9 indicios que podrían ser probados y que parece que están muy bien estudiados. Hablaríamos de 18, o sea, un cúmulo de hasta 18 indicios que podrían hacer pensar que Jonathan Andic quería acabar con la vida de su padre. 18 es muchísimo, o sea, no sé, sí, o sea, realmente parece complicado, visto un poco desde fuera, no había testigos, como veis, se resume un poco también todo en esta imagen que hoy estábamos mostrando por aquí. Realmente va detrás o va adelante. ¿Se puede probar esto? O sea, esta imagen que estamos mostrando se puede llegar a probar o no. Sí, hay muchas dudas, la verdad. Hay bastantes dudas de que se pueda elevar la presunción de inocencia del hijo del dueño de Mango. Los que me estéis oyendo y las que me estéis oyendo, acordaos de esta machada que acabo de hacer, que me he venido arriba.
va una apuesta con todos vosotros a que este hombre va a ir a juicio y este hombre no va a ser condenado en el juicio. No va a haber pruebas, no va a haber materia jurídica como para condenarlo. Habiendo, de aquí a que llegue el juicio, el doble de indicios de los que hay. Porque las sentencias se sustentan en pruebas de una mínima solvencia o de una mínima contundencia. Es verdad que 1000 hormigas tumban un elefante, pero 1000 hormigas, 500 no lo tumban. Quiero decir con ello que todos los indicios, cuando al final se trata de hacerse la pregunta, más si es un tribunal del jurado, ¿qué pruebas hay de que este señor empujara al padre por el barranco? Sí, los que sean creyentes, solo Dios nuestro Señor, el muerto y el vivo saben lo que pasó allí. Nadie más. Y con eso... Bueno, pero con lo que está diciendo aquí Carlos Quílez es muy banal, o sea, es como... Bueno, ¿y qué pasó en la habitación de hotel de Daniel Sancho y Edu Arrieta? O no sé, en absolutamente todos los casos, pues al final cada uno cree lo que considere, pero va a ser un juez el que va a impartir justicia, ¿no? Justicia por Isaac Andic, que es la única víctima dentro de este caso. Luego se verá si realmente puede ser culpable Jonathan Andic o no de la muerte del padre, ¿no? Pero no sé, este tipo de intervención así como tan banal, diciendo es que ahí solo sabe lo que pasó él, o sea, solo él puede saber lo que sucedió. Y ni eso, porque como iba por delante de él, según sus declaraciones, que ni lo vio caer, ¿no? O sea, pudo ser una ráfaga de aire fortísima que justo en ese momento pues cogió a Isaac Andic y al hijo no, porque justo iba por delante, ¿no? Pues solo pasó eso. Bueno, pues evidentemente tendrá que haber un estudio de las condiciones meteorológicas justo de ese día, de cómo estaba el suelo, de si realmente podía resbalar o no, y bueno, lo que comentamos antes, o sea, realmente la policía investigó el lugar y lo que dijo es que las pruebas del lugar, las huellas, etcétera, las pisadas que hubo ese día justo en ese momento con los zapatos de Isaac y de Jonathan, hacían pensar que Jonathan iba por detrás del padre justo en ese instante. Se hablaba también de forcejeo, ojo, Indubio pro reo. Es imposible condenar. Pero igual lo hizo. Es que no lo sé. O igual no. O igual no. Has formado parte de muchos asesinatos, entiéndeme, obviamente como periodista. Uh-huh. ¿Crees que existe el asesinato perfecto? Sí. ¿Cuál es? Te lo voy a explicar. Me encanta. Te lo voy a explicar. Vamos a ver. Si hubiese sido un crimen, presuntamente lo de Isaac Andic, ¿sería el crimen perfecto? O no lo sería, porque mucha gente hablaba de esto, no, es que cometió presuntamente el crimen perfecto, porque no pueden probarlo, porque no hay testigos, no hay absolutamente nada, y se hace pasar fácilmente como por un accidente. Disculpa, antes te he hablado de Antonio Bernal Romeu, de ese atracador violador y tal. Yo conozco a Bernal porque me lo presenta o le convence para que yo pueda ir a la cárcel a verlo. Vamos a ver lo que decía también la defensa en televisión. No tenemos el programa completo. No sé qué habrá pasado en televisión española porque no lo han podido sacar. Pero hay un clip del programa. Vamos a ver lo que decía. Moya, tú has hablado y tienes fuentes muy próximas a la defensa. ¿Qué te dicen? Bueno, están en este toma y daca que estamos observando, que es acción-reacción por parte de la acusación. Filtra unos datos, la defensa contraataca. En este caso, nos vamos a centrar. La acusación, lo que dijo, la fiscal pidió que, además de los investigadores de homicidios, que ahora se sumen también los investigadores de personas desaparecidas para elaborar un relato donde se pongan todos los indicios en fila contra Jonathan Andic, que se pongan todos en fila para elaborar un relato más creíble y que al final ese listado de indicios, como dice la ley, acabe en una condena. Es decir, no tengo pruebas, pero un indicio tras de otro con lógica y sumados. Sí, pero la defensa se niega a ello. La defensa se niega porque dice que a santo de qué viene esto, que lo de valorar los indicios tiene que ser un juez quien lo haga y no la policía, que se dejen de valoraciones y que lo que tienen que aportar son pruebas, informes de pruebas. Y lo que dice además es que esto es una manera de colocar a un narrador o a un cuentacuentos conocido de la policía que tenga prestigio para intentar hacer creíble unas pruebas que no lo son.
así tal cual es como me lo comunican. ¿Entiendes esa estrategia? Bueno, esto será el resumen porque el otro día comentábamos por aquí lo que decía la defensa, un poquito más dentro del informe de lo que ellos estaban exponiendo, pero bueno, por aquí dice que van a contratar o que quieren tener a un orador, a una persona de la policía bastante relevante y que sugiera esa condena en base a la lectura de todos los indicios de Jonathan Dick. Bueno, yo no sé eso que podría verse mal o no sé, es un nuevo grupo que va a entrar aquí y que evidentemente pues va a intentar hacer un relato de los hechos de una mejor manera para interpretar qué es lo que sucedió aquel día 14 de diciembre, ¿no? Vamos a analizar también una entrevista que le hicieron a Carlos García Barret, que es un detective privado. Hemos hablado con él en alguna ocasión, pero lo que dice Barret es que existían muchísimos elementos que necesitaban atención en el caso Andic. Lo primero era la geolocalización del teléfono y luego la ausencia de marcas en las manos de Isaac, que hay piezas que no encajan para nada. O sea, él dice, si tú tienes un tropezón, lo primero que vas a poner son las manos, porque vas de cara, y si no tienes señales en las mismas, no es un tropezón. En una caída de altura, cuando ves que peligra tu vida, inconscientemente tiendes a protegerte la cabeza. Siempre las lesiones van a ser localizadas en las piernas y en las extremidades superiores por arrastre para impedir la caída o por el golpe al protegerse de la misma. Otro punto clave que menciona este investigador es que esas señales no tendrían por qué limitarse a fracturas graves, que podrían aparecer rozaduras, hematomas, heridas de arrastre o marcas de agarre, y cuando estaban yendo muy rápido, instintivamente abrían los brazos para tratar de frenar o para tratar de agarrarte. Esto es lo que cree este investigador. Aparte es que el auto sostiene que existen indicios suficientes para considerar la muerte del empresario de una muerte no accidentada como una posible participación activa y premeditada de su hijo, y lo que más le llama la atención a este investigador es las manos sin lesiones y esa caída en tobogán de la cual habla el auto judicial. Dice como lanzado por un tobogán con los pies por delante. Luego señala también que las lesiones se concentran en el lado derecho en sentido ascendente, localizadas en las piernas especialmente, y el dato que más llama la atención es otro, que no presentaba lesiones en las palmas de las manos. Esto lleva a descartar si en el auto un resbalón con una piedra o una caída hacia adelante. Bueno, la opinión de este experto es que si la caída hubiera sido frontal o consecuencia de un posible tropiezo, sería esperable encontrar lesiones en manos, en muñecas, en brazos u hombros, que esos son reflejos, instintivo, que sería un reflejo de protección y son lesiones típicas de defensa. Lo que dice Barret también es que lo normal sería que primero hubiese desgarrado toda la palma de la mano y luego, si hay impacto, romper el metacarpo o la muñeca. Que si se veía que se cae por un terraplén, que poníamos siempre las manos, que agarramos con lo que sea y que no da tiempo a elegir. Bueno, el propio detective vuelve y dice que la cuestión es que él va antes al sitio. Este es un movimiento que los investigadores interpretan como un indicio de premeditación o preparación de los hechos, que si haces un recorrido completo y se puede demostrar con la geolocalización, se podrían hacer varias lecturas, pero si solo has estado en un sitio lo justo para ver el escenario y te vas y vuelves a lo mismo, no tiene sentido. O sea, lo que él cree es que deberían estudiar las otras veces que hace ese recorrido. ¿Cuánto está andando en los días anteriores? 10 horas, está 3 horas o está solo 10 minutos, ¿no? Eso es un poco lo que se pregunta este investigador. Y dice, esto se ha podido detener precisamente por la geolocalización, no por la triangulación. O sea, según él, los dispositivos móviles, las aplicaciones y los sistemas asociados a algunos vehículos podrían dejar rastros útiles para reconstruir movimientos. O sea, que el teléfono es un GPS que llevamos siempre pegado al cuerpo y que se puede utilizar. Básicamente ahí se vería el volcado del teléfono móvil de Jonathan Dick, y estando a 4 metros tendría que haber visto cómo cae, ¿no? Para no poder verlo tendría que estar bastante más lejos.
Otro elemento clave, obviamente, es la marca de ese resbalón que siempre comentamos, que los Mossos realizaron hasta 10 simulacros, concluyeron que esa huella similar a la localizada en ese punto de inicio de la caída no podía generarse con un único resbalón, como mencionaría el hijo, sino que tendría que frotar la suela en varias ocasiones, ejerciendo mucha presión, de hecho. O sea, la jueza apunta a todo esto. Este es un poco el resumen de esta entrevista que le hicieron a Carlos García Barret. En un medio escrito, queríamos comentarlo por aquí, me parece unas interpretaciones bastante interesantes de lo que es el cúmulo de indicios que presentaron en el primer auto judicial que ya venimos comentando por aquí hace un tiempo. A día de hoy es cierto que para muchos aún hay muchas dudas sobre el caso Mango. La muerte de Isaac Andic, de más de 70 años, acaecía en ese día del 14 de diciembre de 2024, un día que iba a caminar en esa montaña de Montserrat con su propio hijo para limar asperezas. Y ese día justamente una persona multimillonaria con una fortuna de más de 5.000 millones aquí en España, una de las firmas de moda más importantes, fallecía tras caer de un precipicio de más de 100 metros al vacío. Ahí revelaban cómo Jonathan Andic caminaba hacia ese lugar con su padre, y es que lo llamativo es que también había caminado 4 días antes de los hechos al mismo punto. Así lo sugiere ese auto, esa investigación judicial en marcha en contra de la acusación del hijo de Isaac Andic. La justicia asegura que está estrechando el cerco sobre el hijo del fundador de Mango. La jueza Raquel Nieto asegura que hay demasiados indicios y la mortal necesidad de acabar con el padre por parte de Jonathan Andic presuntamente. Las llamadas, los manuscritos que habría, las incongruencias en todas sus declaraciones y la posible complicidad de unos cuantos para terminar con Isaac Andic. Bueno, más cosas, siguiéndonos ya a la información que hay en marcha de este caso. Los Mossos ahora buscan a varios testigos. Parece que hay más personas que estuvieron el día en el que cae el padre de Jonathan Andic, que cae o lo empujan presuntamente. Bueno, los Mossos buscan a algunos testigos justo de la caída. Parece que alguien pudo haber visto algo y no está yendo a la fiscalía a declarar. Básicamente rastrearon unos móviles conectados a unas antenas cercanas y dieron con alguna persona. La están buscando. La policía pretende esclarecer si acudió incluso acompañado el propio acusado Jonathan Andic, y los días previos también. O sea, parece que los días previos son muy importantes. Los Mossos buscan esos testigos del día 7, del día 10 y luego evidentemente el día 14, que es cuando fallece el propio Isaac Andic. Veremos en qué queda esto, porque la policía catalana está solicitando a la jueza que requiera a unas 6 o 7 operadoras de telefonía información sobre algunas personas que los teléfonos estuvieron conectados durante esas fechas a las antenas de telefonía de aquella zona en la cual muere el magnate de la moda Isaac Andic. Todo esto se va a poder rastrear algunos teléfonos de estas personas, y de hecho en el último auto judicial se pidió ya a Vodafone información sobre algunas conexiones que pudo tener el teléfono móvil de Jonathan en Ecuador. Él asegura que fue robado. Esto para mucha gente, de hecho he estado viendo que hay comentarios en nuestros vídeos de personas de Ecuador diciendo, pero bueno, están diciendo en la plaza de Ecuador, o sea, creo que fue el detective, ¿no? El Marco, que dicen, no sé, que se creen que es Ecuador o que es Quito, ¿no? Pero como no te metas en un sitio un poco chungo, pues que justo le roben ese móvil por simplemente ir a Ecuador, pues no parece una respuesta muy fiable, ¿no? Siendo totalmente sincero. Y luego me decían a mí que si... O sea, si estaba ejerciendo, bueno, si estaba siendo racista hablando de lo de Ecuador. No sé por qué la gente como que se va inventando cosas conforme vamos contando el tema de este caso. O sea, es que es tremendo. Estamos hablando de Ecuador porque hacen ese viaje, porque la terapeuta parece que también tiene nacionalidad ecuatoriana.
y básicamente porque Jonathan Andick dice que pierde ahí el móvil, mientras que los investigadores creen que eso es muy sospechoso, que justo cuando empiezan las informaciones relevantes en torno a un posible homicidio, él pierde el móvil yendo aquí, e incluso que antes de ir a esta ciudad hay una serie de cuestiones como que él apaga la aplicación de los pasos, ¿no? Según la investigación. Bueno, hay una solicitud total en torno a esto, pero veremos cómo se comprueba si acudió con alguien los días previos. Él parece que no ha declarado esto. Bueno, ni siquiera en los primeros instantes decía que había ido con anterioridad a este lugar para inspeccionar supuestamente esa zona. Y ahora veremos si iba acompañado de otras personas los días 7, 10 y 14 de diciembre. Bueno, al principio decían que el día 8 también había ido, pero luego la propia jueza lo desmiente. No sé por qué es esto, o sea, no lo entiendo. Porque en el primer informe se aseguraba que había ido también el día 8, pero ahora ese día 8 lo quitan. Parece que no hay certificación. Igual lo pusieron como para... a lo mejor este señor, o sea, no lo tenemos seguro, pero si lo colocamos, igual como que se le pasa y lo confiesa sin querer, ¿no? No estoy seguro, pero bueno, es una posibilidad en torno a lo que pudo pasar con esos informes. Y luego, bueno, a partir de la identificación de estas personas que se va a realizar en las próximas horas, para ver o buscar eventuales testigos, alguna persona que pudo haber presenciado la caída mortal o pudo haber escuchado a los padres discutir, o pudo haber escuchado a padre e hijo discutir justo antes de la caída mortal o algo así que pueda ser de vital importancia para resolver el caso, ¿no? Asimismo, la Unidad Central de Informática Forense de Cataluña ha reconstruido con una precisión casi milimétrica la hora de la caída de Isaac Andick. Dicen que el suceso tuvo lugar entre las 12 y 28 y hay unos 6 segundos de margen, o sea, muy poquito, de ese 14 de diciembre. Y 4 minutos 34 segundos después, Jonathan hace la primera llamada, pero no al 112, sino a Estefanía Nut, a la pareja de su padre. Y luego hay otras 2 llamadas al 112, pero ya prácticamente unos 9 minutos después de la caída. Hay una a las 12 y 36, o sea, fijaos, 12 y 28 la caída, 12 y 36 la primera llamada al 112, 1 y 13 la segunda llamada al 112. Bueno, esto obviamente vemos que para los mozos y la jueza sostienen que hay indicios suficientes para considerar que la muerte del empresario Isaac Andick no fue accidental. Jonathan Andick, el hijo del fundador de Mango, queda en libertad. Jonathan, ¿eres inocente? Jonathan, ¿eres inocente? Tras depositar la fianza de 1 millón de euros en apenas 20 minutos. ¿Todos satisfechos con la resolución? La jueza y la fiscalía han solicitado hoy prisión para él. Deja a su hijo Jonathan Andick en el centro de todas las miradas. El 14 de diciembre de 2024, Isaac Andick fallece tras caer por un precipicio, mientras practica senderismo junto a su hijo, el único testigo de la muerte. Todos los indicios apuntan a un accidente, pero en marzo de 2025 el caso se reabre. Incongruencias en su relato y la mala relación entre ellos por problemas económicos provocan un giro de 180 grados en el caso, que pasa a ser investigado como homicidio. Isaac Andick cayó directamente, o también un empujón bastante rápido. Isaac Andick era considerado el hombre más rico de Cataluña, con un patrimonio anual de 8.000 millones de euros. El espíritu y la ilusión de una persona joven. Jonathan Andick mantiene que su padre murió accidentalmente. Ahora queda en libertad bajo fianza con unas medidas cautelares. Pero es cierto que la nueva interlocutoria no descarta que Isaac se despeñara de forma accidental, algo con lo cual se cerró el caso en el minuto 1. Solo presentaba lesiones de resbalar, no de tropezar o de caer de cara, dice la jueza. Y los testigos interrogados coinciden en que era una persona muy prudente, Isaac Andick, gozaba de muy buena salud. Y otra flagrante contradicción es que el primogénito aseguró conocer la zona porque se la habían explicado algunos amigos y porque había realizado varias excursiones
al mismo punto. Sin embargo, lo que pasa es que en torno a esta supuesta contradicción que habría tenido Jonathan Andig, a los investigadores le parece extraña una cosa, y es que él acude prácticamente solo, sin escoltas. Esto lo ven por el tema de los lectores de las matrículas en esa zona, ¿no?, de Collbató. Es que tiene un acceso a esta zona, que es un municipio de donde parte este sendero de Les Faixades, por donde iban caminando padre e hijo, que lleva justo al monasterio benedictino, y dice que solo llevó un vehículo y fue el coche del sospechoso hasta en 3 ocasiones en aquellas semanas. Fueron los días previos a la tragedia, sabemos que fue el día 10, decían que también el día 8, luego la jueza se come uno de los días. Esto es algo que a mí me extraña bastante, pero es cierto que esa caminata se reconstruye también, no tan solo el día 14, sino que se reconstruye todo el día 10, con una precisión, dicen los Mossos, que milimétrica. Todo por la aplicación Apple Hill y otras aplicaciones que resultan coincidentes con todos los datos de telefonía. Y es que hay que recordar, estamos vigilados con los teléfonos. Sabemos que 2 días antes su hijo le había propuesto hacer esa excursión a Montserrat con el fin de una posible reconciliación, poner fin a una mala relación que venía de lejos, todo por mano de la propia psicoterapeuta que estaba en Alemania, suponemos que en esos momentos, que llegaba hacia las altas esferas aquí en Barcelona, y vemos como la defensa ha contraatacado. Dice que esta mujer, Judith, esta psicóloga ecuatoriana residente en Alemania, viajaba con frecuencia aquí para mediar esos supuestos problemas entre padre e hijo, y al parecer apoyó a Jonathan para que su padre le llegase esa herencia en vida. Por este motivo se sospecha algún tipo de influencia, de afiliación, supuestamente en los hechos. Por otro lado, es cierto que en los recursos que presenta el despacho del penalista Cristóbal Martel, difunde ese vídeo de la caída accidental. También aseguran, bueno, esto lo dice Francisco Marco, que es de Método 3. De hecho, el otro día viendo en un podcast que hicimos, o un directo sobre el caso de Madeleine, veíamos artículos del año 2007 y 2008 en donde salía este señor, el Francisco Marco. Y bueno, vemos que es una persona que lleva en casos mediáticos tanto tiempo, ¿no? Claro, este señor, investigador de Método 3, que es perito de la defensa, aseguró en una ocasión que la primera persona de los Mossos que llega a la montaña para investigar este caso piensa desde el minuto 1 que fue un homicidio, y como sabe que el único testigo que hay es Jonathan Andig, pues literalmente va en contra de él. Y bueno, dice Francisco Marco que le hace una caza al hombre. Vemos como la defensa va asegurando que todo lo que hay en contra de su defendido, de Jonathan, pues es simplemente un mal contexto de mensajes, contradicciones, el tema de la terapia, las fotografías, la huella. Todo es una caza a esta persona, está todo mal planteado, y realmente él es completamente inocente. Bueno, yo no sé vosotros si pensáis así o cómo pensáis de este caso. Como siempre, aquí abajo en comentarios estaré leyéndose en próximos vídeos sobre este tema. El reputadísimo penalista Martel está analizando escrupulosamente los 1.500 folios del sumario, pero ya ha encontrado imprecisiones y ha encontrado conversaciones que dice están sacadas fuera de contexto y que según el auto avalarían esa mala relación, ese odio que supuestamente Jonathan Andig tenía hacia su padre. Bueno, todo fuera de contexto. Vamos a buscar la última hora desde la sede de Mango con Sara. Cuéntanos también, ha emitido la empresa un comunicado para todos sus empleados. Lo que sabemos es que Jonathan Andig pues tendría esa voluntad de volver a declarar, eso sí, cuando su defensa pueda haber estudiado de forma profunda el sumario de la causa, un sumario que se habría mantenido en secreto hasta instantes antes de su declaración en el juzgado de instrucción número 5 de Martorell este martes. Recordemos que Jonathan Andig únicamente respondió a las preguntas de su abogado. Y como comentabas, Adela, su equipo, liderado por Cristóbal Martel, ahora mismo está analizando este sumario. Ya ha detectado, asegura, unas imprecisiones, graves imprecisiones, y unas conversaciones sacadas, asegura, de contexto.
Bueno, imprecisiones siempre hay en absolutamente todos los casos. Al final, la verdad no se sabe y el tiempo es la verdad que huye. No sé si en este caso puede resultar así también, porque el caso vemos como que se había cerrado, accidente, punto, y luego empezaron a analizar el tema de la autopsia, todas las informaciones que iban saliendo poco a poco, y ahí empezamos a ver una serie de consideraciones que apuntaban hacia otro... Y ahí empezamos a ver una serie de consideraciones que apuntaban hacia otro hemisferio en torno a este caso. Enseguida lo analizamos, pero ojo con esta imagen que ha publicado en exclusiva La Vanguardia. Es una imagen que aparece en el sumario y en el que estáis viendo este círculo amarillo, que corresponde al anorak verde. También se aprecian las gafas que el magnate habría perdido en esa caída. Vamos a analizar esto con un montañero. Era la zona más peligrosa de ese recorrido del Montserrat. Tendría que haberse salido del camino para caer. Y también vamos a ver, señalada en esa misma foto con una flecha, una huella clave, porque hasta 10 veces, ahí estáis viendo la flecha, fueron los Mossos, hicieron una recreación y aseguran que ese montoncito de tierra que estáis viendo corresponde a una huella que no sería compatible con un resbalón, con una caída fortuita. Es una de las claves más importantes que también vamos a analizar con Julia Forense, y que nos va a contar por qué no había esos, analizar al menos, por qué no tenía esas marcas en las manos. Y también hablaremos de esa fundación a la que el magnate quería haber donado parte importante de su herencia y que sería, pues para la defensa, una fundación que asumen como suya. Y en las relaciones personales, el árbol genealógico de esta familia, cómo era la relación antes, durante y después entre los hermanos y entre los hermanos con la que es ahora la viuda de Isaac Andic. ¿Qué decía esa herencia? Lo vamos a analizar. Bueno, aquí lo vemos, Estefanía Nud, que es la... Bueno, en realidad no es viuda, sino... No estaban casados, expareja, vamos a decir. Y luego los 3 hijos. Estos son los 3 vértices, pero bueno, luego habría que ver qué más posibles beneficiarios podría llegar a haber después de todo esto, si habría algunos preacuerdos o no. Creo que al final el tema del dinero creo que es un punto importantísimo en este caso. O sea, la jueza lo cree así para la presunta inculpación de Jonathan. Cree que tenía una obsesión total por el dinero. Ella lo expone así en su auto y luego, bueno, lo de ir pidiendo herencias, ir a la terapeuta, pues eso le iba molestando. Son una serie de consideraciones que llaman mucho la atención. Y bueno, no hay que olvidarse tampoco de las pruebas forenses, que a día de hoy se está, vamos a decir, adentrando en consideraciones de motivación, por qué pasó esto, pero en realidad creo que la prueba forense va a ser clave, y los datos que daba la autopsia de su cuerpo no tenía marcas que confirmen caída accidental, por ejemplo, ¿no? Creo que ese tipo de cosas se van a poner en entredicho por parte de la defensa y creo que van a ser una de las cosas más importantes en torno a este caso, ¿no? El tema de, por ejemplo, que no había signos de reacción defensiva en el cuerpo de Isaac Andic, ¿no? Porque tú te pondrías las manos, por ejemplo, tienes muchísimo tiempo, puedes arrastrar. En realidad, bueno, lo que dice... De hecho, el propio auto es que le parece raro que justo cayese en esa zona y que el hijo se quedase parado allí, porque se trata de ese paso más o menos estrecho que está sin vallar y el cual se accede tras caminar unos 100 metros de distancia desde ese aparcamiento en donde dejaron el coche, ese Mercedes, ese AMG, y ese paso estrecho era justo el punto donde podemos decir que era el hueco más importante que había, donde se podía precipitar una persona o donde presuntamente se podría tirar a alguien y quedar de una manera como que...